Yo he, desde hace mucho tiempo, conscientemente decidido que el cine que yo quiero hacer es un cine pequeño, es un cine artesanal, es un cine de pocos recursos, más cercano a comunidades. Es una película que hicimos con 3 personas, entonces Armando y Alejandra actuando y yo detrás de cámara, dirigiendo y siendo mi propio asistente y también haciendo un poco de audio. Entonces, hay muchas cosas que si uno filma de esa manera no se pueden hacer. Por ejemplo, movimientos de cámara se convierten en algo muy complicado porque uno no puede mover la cámara y enfocar y todo al mismo tiempo con una sola persona. Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo, en esta ocasión con una invitada muy especial porque su película está exhibiéndose en el 44 Foro Internacional de la Cineteca Nacional, una película mexicana de ciencia ficción y ciencia ficción hablada en mixteco. Me refiero al filme Ituninu, dirigido por Itandewi Hansen, quien está aquí precisamente para conversar al respecto. Itandewi, bienvenida seas. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro. Y vamos a empezar diciéndole al público que cuando hablamos de ciencia ficción mexicana, no se imaginen extraterrestres, ni efectos especiales, ni mucho menos. Hay distintas maneras, distintas narrativas de aterrizar la ciencia ficción en el cine. Recientemente pudimos ver, por ejemplo, películas como Ayer Maravilla Fui. Y ahora llega Itunino, una película de ciencia ficción donde y Tandewee Hansen nos está contando temas muy actuales, ¿no? Estamos viendo la migración, estamos viendo el cambio climático y las repercusiones que esto tiene en un contexto que nos va a situar, por lo menos creo que si no estoy mal, ya me dirás tú, Itandewi, 60 años hacia el futuro, ¿no? En nuestro futuro, en un futuro muy solitario, ¿no? También va a ser un futuro muy solitario y se tocan todos estos temas. Vamos a empezar por el principio y el principio es ¿por qué? ¿Por qué aventarse al ruedo? Lo cual es para mí, admirable, un admirable trabajo, el decir, vámonos por ciencia ficción y que se hable en mixteco. ¿Por qué esta decisión de que se hable en mixteco? Claro, creo que fue una decisión bastante orgánica que fue desarrollándose. Mi idea inicial era hacer una película sobre y durante la pandemia. Entonces, yo vivo en el Reino Unido y la pandemia nos tenía muy encerrados y prohibidos ver a otras personas. Entonces le dije a Armando, que es mi pareja, somos pareja sentimental, pero también hemos colaborado en muchas películas. Le dije, bueno, ¿qué tal si hacemos una película entre los dos? Tú actúas y yo filmo. Entonces así empezó, iba a tratar de un migrante climático encerrado en una casa para reflejar esta soledad y este encerramiento de la pandemia. Pero mientras avanzó el tiempo, se relajaron las reglas y en realidad podíamos filmar con más personas y podía pensar un poco más en una historia más elaborada y ya había yo trabajado en una película anterior con Alejandra Herrera, entonces me ocurrió hacer una historia de amor para hablar justo sobre la soledad, el encerramiento, pero también sobre la conexión con no solamente el otro, no solamente una conexión de amor, pero también una conexión con la naturaleza, que yo siento que en las ciudades cada vez la estamos perdiendo. Entonces quería hacer una película sobre conexiones, sobre una película sobre una conexión con la comunidad sin que la comunidad estuviera presente. Digamos que eso fue el origen de la historia. Armando habla mixteco, muchas de las películas que hemos hecho son en mixteco, mi madre habla mixteco y yo ya no lo hablo. Entonces, desde hace mucho tiempo he sentido la responsabilidad de darle cierta presencia a la lengua por medio del cine. Y una de las cosas que pensé durante la pandemia y durante el encerramiento es que mi madre ha de haber sentido mucha soledad, siendo la única persona que hablaba mixteco en Europa, porque ella migró con mi padre a Holanda, donde yo crecí, y obviamente antes no había el Zoom, no había ninguno de estos métodos que nos ayudan a comunicarnos de manera más fácil. Entonces ella debe de haber vivido toda mi niñez sin en realidad poder hablar su propia lengua.
y pensé que esto era un tema muy fuerte que quería explorar en Itunino y por eso estos dos personajes nunca se hablan en persona, sino todo es por medio de cartas y es como lo que les permite conectar, pero a la vez es una carga de mucha soledad. Entonces, eso es lo que originó esta idea. Fíjate, qué interesante escuchar esto porque nos permite explorar aún más lo que nos estás mostrando en Itunino, que para que ustedes se animen a verla, nos cuenta la historia de, les digo, estamos en un año 2084 más o menos, y vemos a una mujer, a un hombre que mantienen una interacción y una convivencia a partir de cartas, incluso estando uno junto al otro en el mismo espacio, porque no pueden hablar, ¿no? Es un futuro donde tampoco se puede hablar porque ahí hay un ente que los está controlando, que los está dominando, que les impide incluso hacer ruido, porque estarían violentando una norma que les han impuesto con relación también al visado, ¿no? Hay una carga ahí también de este tema de la migración, así que ellos se las ingenian para poder comunicarse mediante cartas, ¿no? Hacen un diálogo epistolar, diciéndolo de otra manera. Y ahorita que también Itandewui menciona que es una historia de amor, en efecto lo es, pero estamos viendo entonces una historia trasladada de lo que son Armando y tú a la pantalla, ¿no? Porque también se siente eso y los personajes lo están transmitiendo, particularmente ella, y ahorita vamos a ir hacia allá, pero estamos viendo un reflejo de lo que pasó con ustedes, ligándolo, ahorita que me lo comentabas con el tema del mixteco desde la figura materna que vincula al título, ¿no? Y tu Nino, que es maíz, es maíz, es un origen, ¿no? Porque vamos también a ver ahí las raíces, los orígenes, de dónde inicia, de dónde parte, pues la creación de lo que estamos nosotros habitando, y que esa creación no surge sin la figura materna, por un lado, ¿no? Y no seríamos lo que somos también sin nuestras lenguas, sin nuestros idiomas, sin esta naturaleza, pero también sin una fuerza motriz que a veces pareciera que estamos perdiendo, estamos ignorando, y tan de güey, como lo es el propio amor. Y no quiero quedarme en la cursilería ni en la romantización del concepto, sino en esta palabra que a veces le tememos, ¿no? Le tenemos miedo por distintas razones, pero sin embargo, todo lo tenemos ahí. Algunos no sabemos cómo expresarlo o cómo recibirlo, otros no sabemos si nos va a llegar, si no nos va a llegar, si somos capaces también de abrirnos a eso. Pero ahí está el amor, ¿no? Estamos viéndolo en Itu Ninu, pero también estamos viendo lo que ustedes lo trasladan hacia la pantalla, y no solamente como un trabajo colectivo en la forma de hacer la película, sino con los personajes que estamos viendo en ella y ahorita te digo, repito, vamos a ir para allá con el rol femenino en esa historia. Es, si es una transferencia de lo que es su relación o de lo que sienten uno por el otro y de lo que además sienten cada uno de ustedes respecto al otro, a esa otredad y a esa otredad que implica y demanda y también, pues, para beneplácito del amor. Um, Supongo que de alguna manera, ¿no? Muchas cosas que uno realiza son subconscientes, este, pero sí, podríamos decir que Armando y yo nos conocimos a distancia y empezamos escribiendo mails, entonces tal vez las cartas ahí hay un elemento, pero sobre todo creo que lo demás que mencionaste está muy presente. Yo creo que es una idea de una vinculación, no es un amor romántico en ese sentido, sino es la idea de una vinculación y de una profunda conexión con lo que es la tierra, con lo que es la comunidad, con lo que es la lengua, con lo que es el origen, con lo que son las tradiciones. Creo que todo eso se muestra en la película y en parte se muestra por su ausencia, ¿no? Son dos personajes que ya no tienen acceso a esa comunidad, que ya no tienen acceso a la naturaleza, que tienen muy poco acceso a sus raíces, orígenes y semillas. Y creo que nace de una preocupación que ambos, tanto Armando como yo, sentimos para el futuro de nuestros hijos, ¿no? De con el cambio climático, qué significa esto para nuestras comunidades, qué significa para nuestras familias, qué significa para las tradiciones, incluso para el mismo Mixteco, el hecho de que gente se vea obligada a desplazarse, que las semillas ya, las plantas ya no siempre se dan de la misma manera, ¿no? Una de las cosas en la Mixteca es que hay mucha sequía, hay
siempre problemas en los veranos en que pueden haber incendios y hay falta de agua. Entonces, esto, ¿qué significa para las comunidades y para las personas que viven en estas comunidades? Entonces, creo que eso incluso es el elemento que tratamos de este, abordar en la historia y en la estética de la película y también en la forma de realizar la película. Y hay esa preocupación, te digo, por la otredad, ¿no? Por los demás, porque el amor también es eso, ¿no? También es mirar hacia los demás, mirar hacia el entorno, porque ese entorno es el que habitamos y es el que van a habitar nuestros hijos, tanto que ella, el personaje, menciona que la ciudad se está quedando sin agua, un problema pues universal, ¿no? Al menos acá en México, en la Ciudad de México específicamente, lo estamos viviendo y quizá a muchos no nos está preocupando, no les está preocupando, pero debería de. Y justo en el tránsito de estos personajes se asoma otra cosa maravillosa desde mi perspectiva y mi lado periodístico, que es la palabra escrita, porque ellos al comunicarse mediante cartas, pues están construyendo también un diario conjunto, ¿no? No solamente es una manera de decirse hola, sino que es un diario conjunto que a la larga va a cimentar lo que vamos a ver en lo que desencadena ese hermoso final que planteas, ¿no? Digo, ok, o sea, hay tan de, uy, no nada más me está mostrando el origen con el maíz, con las plantas, con el agua, que también estamos viendo por ahí, con la preservación, ¿no? De lo que es el idioma, de lo que es la lengua, de los afectos mismos, sino también de la palabra escrita, y tan de, uy, ese elemento que también se está perdiendo hoy día, ¿no? Que todo lo queremos resolver con audios, con llamadas telefónicas, pidiéndole, ¿no? Ahora a una máquina que nos traduzca los pensamientos y los sentimientos como si eso fuera posible, suprimiéndonos nosotros esa capacidad, ¿no? La capacidad de poder expresar lo que sentimos, lo que nos nace. Que lo abordes tú y lo plantees también en eso, me parece encomiable. Yo como un adepto y como un devoto de la palabra escrita, o sea, también está ese subtexto de decir, hey, aquí hay alguien, o estos seres que, estando 60 años más adelante, tienen esa, tienen esa capacidad, pero también esa sensibilidad de decir, hay que preservar esto que es la palabra escrita, porque también a través de esto nos podemos conocer y a través de esto también nos podemos expresar. Incluso puedo decirte en una carta lo que a lo mejor no me siento capaz de poder ahorita decírtelo de manera oral. Estamos viendo también ese otro lado de, hey, esto también, esto también hay que prestarle atención. Sí, claro, Armando es escritor, entonces en ese sentido siempre tenemos cierta, igual que usted, cierta devoción por la palabra escrita. Y el otro elemento era la idea del papel y de la pluma como una tecnología antigua en frente a las tecnologías nuevas, justo porque nos preocupa y creo que especialmente en el último año, en todo caso aquí en el Reino Unido, ha sido muy claro que la libertad de expresión en los medios sociales y en las redes ha disminuido. No puede uno ya decir todo lo que uno piensa tan libremente sin que tenga ciertas consecuencias. Y muchas veces también ligado a, por ejemplo, cuestiones como permisos de estancia o de residencia o visados. Tengo varios amigos que son migrantes en el Reino Unido y que dicen yo no me siento cómodo decir lo que quiero decir en las redes sociales, porque puede tener consecuencias para mi estancia en este país. Entonces, en ese sentido, pienso o pensamos que a veces las tecnologías antiguas tienen ciertas ventajas, simplemente de que no son tan visibles como cuando uno escribe algo en, digamos, el Twitter, el Facebook, las redes sociales. A veces la comunicación un poco más íntima nos permite acercarnos más y decir lo que realmente sentimos. Ahora sí, ya entrando también a lo que es el lenguaje cinematográfico y la narrativa visual de lo que es Itu Nino, hay algo que me llamó muchísimo la atención. Recuerdo que cuando vi Hojas de Otoño de Aki Kaurismäki, yo veía que su personaje principalmente femenino, pero también el personaje masculino, la cámara dejaba ciertos espacios o vacíos, ¿no? En un determinado costado, ¿no? Como si se viera
muy larga la calle o muy largo el espacio que estaban transitando o habitando o ocupando estos personajes. Conforme va desarrollándose la historia, esos espacios y esos vacíos nos están indicando algo y además se van cerrando, ¿no? Ya el personaje ocupa otro lugar en ese campo visual. Dije, ah, ok. Y Anito Nino, yo lo veo mucho con el personaje de ella, ¿no? En lo que es a nuestra izquierda, pero a la derecha del personaje, estamos viendo constantemente un campo vacío, ¿no? Como que un espacio muy abierto, que uno diría por, y conforme también estamos viendo la película, digo, claro, tiene un sentido, porque en ese espacio vacío hay también el otro, ¿no? Va a aparecer él, va a aparecer el compañero que tiene a ella ahí en sus labores, es decir, está ahí el humano, el contacto humano, lo cual a mí me transmitió la idea y la interpretación que me gusta pensarlo así, de que ella es la esperanza, ¿no? Y que creo que al final se reafirma, ella es el elemento de la esperanza posible para que esa situación que están viviendo los personajes se transforme. Entonces estamos viendo este campo visual, te digo, pero ahí siempre hay algo humano que aparece. Después, hasta los 30 minutos de la película, ella cambia de posición, em- cambia y ocupa ese espacio vacío y lo hace también en un momento muy específico cuando se preocupa porque no tiene muchas noticias de él y agarra un teléfono, entabla esa conversación como para esa cercanía con el otro, esa cercanía humana con el otro mediante la única herramienta posible en ese instante. Y después vemos que de ese cambio, ella va a permanecer ahí y entonces vamos a ver al otro personaje entrando por el otro lado, por así decirlo, ¿no? Pero ya ese campo vacío lo están ocupando ambos, cambia esa posición de forma maravillosa con una escala que tienen en la playa frente al mar. Más adelante vamos a transitar en la misma dirección que ellos y ese campo vacío se va reduciendo y lo van abarcando no solamente los personajes, sino todo lo que ellos van construyendo. ¿Cómo fue precisamente esa construcción visual? Porque me parece muy, te digo, muy atractiva la manera en que empleas la cámara, la lente y el espacio, ¿no? O sea, el espacio y la puesta en escena que podría oprimirnos por lo que está contando la historia, podríamos sentirnos en una cárcel incluso, pero al mismo tiempo ahí se está respirando la esperanza desde este personaje femenino. Sí, me da mucho gusto que notaste esos elementos y creo que en parte fueron una decisión también práctica, obviamente una decisión estética, pero es una película que hicimos con tres personas, entonces Armando y Alejandra actuando y yo detrás de cámara, dirigiendo y siendo mi propio asistente y también haciendo un poco de audio. Entonces, hay muchas cosas que si uno filma de esa manera no se pueden hacer. Por ejemplo, movimientos de cámara se convierten en algo muy complicado porque uno no puede mover la cámara y enfocar y todo al mismo tiempo con una sola persona. Entonces, yo tenía muy claro que no iba a poder hacer muchos movimientos de cámara, que incluso enfocar y desenfocar, que son las herramientas que uno suele tener para narrar una historia, todo eso era muy limitado. Entonces, lo que yo tenía era la paleta de colores y los espacios como para narrar la historia y como para indicar que había soledad o alejamiento o cercanía. Entonces, empleé el espacio y los colores para tratar de transmitir estas ideas, que era lo único que podía manejar básicamente en esas circunstancias. Entonces era una decisión que se tomó en parte como consecuencia de las condiciones prácticas y las condiciones prácticas las decidimos de esta manera porque honestamente era un experimento. Queríamos saber si podíamos hacer una película de ciencia ficción, que son de las más costosas y también de las que más polucionan, ¿no? El cine es altamente polucionante en el sentido de que ocupa muchos recursos, tanto electricidad, baterías, equipo de rodaje, pero también props, vestuario, la construcción de escenarios y mucho de esto se tira después a la basura. Entonces yo había participado en un proyecto investigando, digamos, la huella del carbono que tiene el cine y tenía un interés en hacer una película más pequeña, con menos recursos y por lo tanto con una huella de carbono más pequeñita.
Y decidí que para poder lograr eso quería tener un crew pequeñito, que termine siendo nada más yo, y filmar con una cámara que fuese más sencilla, más pequeña, y también decidimos por esa razón filmar casi todo con luz natural. Entonces eso es otro de los elementos que influye mucho sobre la estética de la película, es que casi todo fue filmado con luz natural. ¿Y qué tanto hay de ti en tu protagonista? En el sentido, digo, a partir de lo que te escucho de vamos a experimentar, vamos a aventarnos al ruedo, precisamente cuando ella toma la decisión de decir, a ver, espectador, ese campo vacío que estás viendo ahorita lo voy a ocupar, voy a cambiar yo de posición para que veas que no solamente me voy a quedar aquí parada, sino que sí estoy viendo al otro, estoy viendo este mundo y quiero hacer algo por este mundo y voy a ir hacia allá para empujar a estos otros que a lo mejor quieren, pero no pueden, o a lo mejor pueden, pero no quieren. Y termina siendo ella la influencia y el motor de ese futuro. ¿Qué tanto hay de ti en ella en ese sentido? No sé, es una película, es una pregunta complicada, pero yo diría que hay un momento en que ella enfrenta una decisión, en el sentido de que él ya le entregó las semillas, que en este Ujú. mundo que habitan es como un elemento de mucho valor que ella podría vender para conseguir dinero y poder vivir una vida cómoda. Y ella puede decidir ahora irse, hacer lo suyo y vivir una vida cómoda o quedarse con el otro personaje, Ángel, no vender las semillas, sino más bien guardarlas, protegerlas y enfrentar un futuro más incierto hasta cierto punto. Y creo que esa decisión es una decisión que yo quería plantear en la película como ¿qué tan importante es seguir operando dentro de un sistema, digamos, capitalista, donde lo que importa es la producción, el dinero, la ganancia, y hasta cierto punto también en el cine, obviamente, hay las películas de gran presupuesto, hay las películas de gran audiencia, que tienen su gran huella de carbono, o hay maneras de hacer cine que son más artesanales, más comunitarias, y tal vez de menos recursos. Y yo desde hace mucho tiempo conscientemente decidido que el cine que yo quiero hacer es un cine pequeño, es un cine artesanal, es un cine de pocos recursos, más cercano a comunidades, particularmente la comunidad mixteca, pero también he trabajado con otras comunidades. Entonces, digamos que si se trata de la decisión del personaje y a dónde me identifico, yo diría que es con esa decisión. El personaje conscientemente decide por un camino un poco más incierto, pero que parece más cercano a su ética y a sus ideas y creencias. Y otro elemento que también juega un rol ahí narrativo en la historia de la película y Tandewi es la música. Acá estamos acostumbrados o habituados, sobre todo cuando se accede a los títulos que llegan en la cartelera comercial, a ver películas que sobreestimulan y saturan, ¿no? De música muchas de sus historias, ¿no? Como para hacerte creer que estás viendo algo emocionante o para estimular las emociones ante otras carencias que no se observan precisamente en la confección de las películas, ¿no? A lo mejor un guión muy bajo, muy débil, las actuaciones no te están dando, etcétera. Acá la música está dosificada, no es que vamos a escuchar score en toda la película, no, no, no. Se va a escuchar en momentos determinados, muy dosificado, pero también ahí la música nos está diciendo, aquí ya vino algo, aquí viene otro cambio, aquí no solamente vamos a sentir, ¿no? Sino también vamos a comprender, a entender hacia dónde van un poco las cosas, pero también de dónde vienen estos seres, ¿no? Quiero, o sea, yo también digo, estos sujetos vienen de un mundo probablemente devastado, destrozado, pero vienen de núcleos que les inculcaron y les enseñaron algo que te digo, muchos estamos perdiendo o se está perdiendo el pensar en el otro y pensar en el otro también desde el amor y pensar desde el amor de lo individual a algo colectivo. La elección musical o el tema de la música Tendewi, porque la incrustas, la metes en momentos específicos, particularmente en dos, que ya nos está diciendo hacia dónde va la cosa, y viene a realzar un poco lo que el público ya podría percibir que es, ay, aquí sí hay esperanza, ¿no? Aquí también hay algo
que vale la pena abrazar, vamos a decirlo así, que es ese mundo posible de recuperar, ¿no? O de reconstruir. ¿Cómo fue la elección de la música y por qué elegirlo así? Sí, yo colaboré con una compositora, se llama Enrica Sciandrone, ella es italiana, vive en Londres, y hemos colaborado antes y nos gusta mucho trabajar juntas. Entonces, en este caso yo edité primero la película, entonces rodamos, edité, y al tener una primera edición, se la mostré a Enrica para preguntar si tenía interés en participar en el proyecto y me dijo que sí, que mucho. Y una vez que teníamos terminada la edición, nos sentamos juntas a pensar a dónde queremos la música y qué tipo de música va a ser. Y ella dijo que ella sentía que la música tenía que venir en los momentos donde había una conexión, ya sea entre los dos personajes o con la naturaleza. Entonces era muy específico, porque durante buena parte de la película andan efectivamente solos o en espacios muy urbanos donde no hay nada de naturaleza. Muchos de los elementos naturales son recuerdos. Entonces ella dijo, bueno, yo quiero unir la música a esos momentos para que nos dé efectivamente esa sensación de esperanza y de apertura y de viaje a otros mundos, a otras posibilidades. Y me gustó mucho esa idea, entonces acordamos eso y ella estuvo componiendo música, mandó digamos, unos primeros intentos y yo la confío completamente, entonces dije, bueno, adelante, yo lo confío plenamente. Entonces realmente es un trabajo en conjunto y es un trabajo que sobre todo viene del talento de Enrica. Para ir cerrando, y tan de Wii, si juntamos el hecho de que, pues con Armando y tú son pareja en la vida real, pues es trabajo en equipo, ¿no? Si estamos viendo la historia que nos estás contando con estos dos personajes, este hombre y esta mujer, para reinventar el mundo, se tiene que trabajar en equipo. Y mencionabas esta idea que quieres y tienes muy marcada de hacer cine artesanal, lo cual se aplaude y se valora mucho porque hay que ser muy temerario y lo que nos hace falta también es gente osada, ¿no? Para hacer cine. Y el cine no se hace si no es también trabajo en equipo. Y si fusionamos estos tres panoramas, me lleva a la siguiente pregunta, basándome en el hilo que lo sostiene, ¿no? Que sostiene estas tres viñetas, que es a final de cuentas el amor, pero también puede estar ahí la bondad. Y yo te preguntaría si es la bondad o el amor un acto de rebeldía o un acto de supervivencia, tanto para hacer cine como para seguir adelante con alguien, como para reinventar al mundo. Y, ay, la verdad no sé, es una pregunta filosófica, pero yo sí creo que estamos en tiempos que requieren de bondad y amor para el otro. Yo creo que yo he vivido mucho tiempo en un contexto en que, por ejemplo, más que nada la política, los medios tratan de crear, de divulgar ideas de miedo, de odio, de rechazo a lo que son los migrantes. Yo creo que es una realidad que ahorita se ve muy fuerte en, por ejemplo, los Estados Unidos. Y yo quiero creer que es posible, como seres humanos, tratar de entender al otro, tratar de sentir empatía y tratar de, en ese sentido, actuar desde una posición de bondad o incluso amor, porque de otra manera vamos a terminar muy mal en este planeta. Yo creo que sí es importante buscar y creo que estamos en tiempos en que hay muchas fuerzas que están tratando de usar, yo creo que son emociones primarias que todos los humanos tenemos, ¿no? Miedo, rechazo, odio incluso, son la contraparte de empatía, amor, bondad, y como que hay muchas fuerzas, ya sean los medios, los políticos, que están tratando de empujarnos a sobre todo recargarnos sobre esas emociones negativas. Entonces yo siento que como narradores de historias, en mi caso como cineasta, es importante mostrar otras ideas, recordarnos colectivamente de que podemos escoger otras maneras de estar en el mundo. Y por último, deteniéndome en esto que hablas de mostrar esas ideas,
¿Qué significa? ¿Qué representa para ti? ¿Qué representa también para Armando el hecho de que la película pues se exhiba en el marco del 44 Foro de la Cineteca Nacional y que a su vez le muestre y le demuestre al público, al espectador, que es posible hacer este tipo de cine y que se puede ver otra propuesta de cine mexicano muy distinta a la cual ya se tiene con un concepto preestablecido de que va a haber algo horrible, terrible, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué significa y representa para ti, para ustedes? Estamos muy felices, la verdad muy asombrados también, porque como dijo, surgió como un experimento, una película muy pequeñita. Entonces ya estábamos muy contentos que fue a diferentes festivales, que estuvo en Morelia, pero ahorita creo que el hecho de que está en la Cineteca y que un público más amplio lo puede ver nos da mucho gusto. Y nos da mucho gusto también saber que se puede escuchar el mixteco de una forma diferente, poética y proyectada hacia el futuro en un foro como la Cineteca Nacional. La verdad nos da mucho gusto. ¿No? Y el gusto también es para mí por haber tenido la posibilidad y la oportunidad de entrevistarte a distancia, no con cartas, aquí sí usando la tecnología para hacerlo vía Zoom. Y Tandewi, este es tu espacio, algo más que tú quieras agregar, algo más que tú quieras decirle a la banda cinéfila de Cinéfilos en Apuros. Una invitación muy cordial de ir a ver la película en la Cineteca y pues espero que la disfruten. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, mi estimadísima Tandewi. Muchas gracias también por la invitación y por tenerme en el programa. No, no, nada que agradecer, con todo gusto, porque aquí tenemos la premisa de que la charla la hacemos todos y eso también se extiende a ustedes, público, amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, para que nos conversen, nos sugieran, nos digan, nos comenten, nos critiquen. Ya saben que incluso hasta las mentadas de madre aceptamos, porque lo importante es hacer esta comunión para hablar de las películas, de lo que nos dejan las películas y también, ¿por qué no?, de lo que nos gustaría ver.